dar dos clases. La doctora Luna me ha solicitado, me ha pedido que le haga su clase y en realidad no tengo ningún problema. Entonces nos vamos a comenzar primero con la clase de, bueno, estas clases de estos IEPI ya lo han hecho en los seminarios, ¿no? Entonces, como esta es una repetición de lo que probablemente todos los hospitales han hecho, y me parece bien, bueno, por segunda vez supongo que ya debe quedar mejor aprendido. ¿Cuál es la importancia de la IEPI? ¿Por qué es que las universidades lo ponen como obligatorio, no? Antes las universidades no tenían su currícula en la IEPI, pero ahora unos 5 años me parece que ya es obligatorio en toda, incluso lo ponen como clase y lo deben aprender. Eso se debe a que IEPI ha demostrado que si los médicos lo aplican en las postas, en los centros de salud, en las comunidades, donde muchas veces no hay médicos, pero no hay, claro, hay centros o postos que solo está dirigido por enfermeras, o lo que ellos le llaman comuneros. Entonces no son médicos y a veces en esos sitios pues la mortalidad es altísima, sobre todo durante muchos años la mortalidad en problemas respiratorios o diarreas era muy alta. Entonces, cuando se estableció la estrategia de IEPI a nivel nacional, en una evaluación de resultados, se vio que la incidencia de mortalidad de niños que morían por diarreas, neumonías, básicamente eso era mucho menos. Y se evaluó en el sentido de que primero se capacitaron a los médicos, enfermeras de sitios alejados de las ciudades centrales, ¿no? Sitios de costa, sierra y selva. Entonces se capacitaron a médicos, enfermeras, ¿no? Porque este IEPI o esta estrategia está dirigido para médicos y enfermeras, no para técnicos, solo para médicos y enfermeras, en lo que es la capacitación. Entonces primero se capacitó a nivel nacional, sobre todo en los sitios donde había mayor mortalidad de niños con neumonía y con diarreas, se capacitaron, y después se hizo un taller o una evaluación de ver morbimortalidad, ¿no? En los niños, en esos sitios donde se había capacitado a los médicos, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad con esta capacitación de médicos y enfermeras, yo tuve la oportunidad de viajar a casi todo el Perú, mandada por el Ministerio de Salud para capacitar a médicos y enfermeras sobre el IEPI. Yo tuve la oportunidad igualmente de participar en la de viajar y conozco casi todo Perú, toda la costa y por todos los sitios de la sierra y selva, y a nosotros nos mandaba el Ministerio de Salud claro, a veces en avión, pero a veces por tierra, y pagaba poco, pero nos dio la oportunidad de capacitar a médicos y enfermeras sobre esta estrategia. Y yo me acuerdo que uno de los sitios donde el mayor frío he tenido es Huancavelica. Yo no sé si conocen Huancavelica, pero ahí la altura, la lluvia, el granizo era terrible. El frío en la noche es donde más, incluso más frío que Puno, o sea, Puno es igual, de las heladas. Por eso es que a IEPI yo lo conozco, a IEPI yo he enseñado,
Y AYEPI me parece que es una herramienta o es una estrategia importante para que todos los médicos que vayan a CELUM tengan la oportunidad de poderlo aplicar de forma adecuada. AYEPI no es para aplicarlo en los hospitales, y como yo dije en la mañana en el seminario, AYEPI no es para aplicar en los hospitales. AYEPI tiene todavía un poco unos errores, porque AYEPI, si bien tuvo un inicio, se ha ido modificando en el transcurso de los años, mejorándolo, pero aún así quedan todavía cosas para mejorar, ¿no? Bueno, acá, si ustedes han visto alguna vez, a ver si apagan un poco la luz de acá, solo la de acá, ¿no? Ustedes conocen, han ido una vez al hospital del niño. Este es el doctor Dante Figueroa. Este es uno de los médicos que viajó conmigo durante muchos años capacitando a AYEPI en todo lo que es sierra, selva. Y él es uno de los que inició la capacitación en AYEPI. Y vamos a ver en lo que es el manejo o el AYEPI en los niños menores de 2 meses, ¿no? Bueno, deben haber hecho en el AYEPI neonatal todos los problemas de parto o en los niños menores de 8 días, ¿no? Entonces, cuando uno habla de atención de parto normal, uno primero tiene que tener un equipo, no solo infraestructura, equipamiento, sino también un personal, ¿no? Un personal entrenado para atender niños en parto ectóxico. Pero ustedes saben muy bien que a veces el embarazo puede estar bien llevado, pero siempre puede haber problemas en el momento de salir del bebé, que se resbala. En el hospital, por ejemplo, ha habido varios casos en los cuales los niños se han caído en los baldes, ¿no? Entonces, a veces cuando puede tener todo un control prenatal normal y a veces el problema se presenta justo en el momento de salir, ¿no? Entonces debe haber un equipamiento adecuado y medicamentos también para recibir al niño recién nacido. ¿Cuáles son los factores de riesgo al nacer, ¿no? Como todos saben, en la AYEPI primero es preguntar, ¿no? Observar, después clasificar y tratamiento al final, ¿no? Cuando uno habla de clasificación en AYEPI, en otras palabras, pudiera hablar de diagnósticos, ¿no? Pero el diagnóstico solo lo hace el médico. Entonces, la AYEPI, como hemos dicho, puede aplicarlo una enfermera o entonces puede ayudar en lo que es clasificar y sobre todo en el tratamiento, ¿no? Entonces, cuando uno habla de riesgo al nacer, uno tiene que preguntar cuál es ruptura prematura de membranas, si ha tenido fiebre la madre, si está o no está en tratamiento, si ha habido hemorragia, si ha habido líquido meconial, que es uno de los factores de riesgo importante. Y observar el color de la piel, la respiración, tono muscular para poder clasificar a los niños. Entonces viene, cuando uno evalúa a estos niños, cuando un niño habla de condición grave al nacer, igual que alto riesgo al nacer, y como AYEPI considera, todo lo que es rojo significa gravedad, alto riesgo, manejo inmediato, estabilizarlo y referirlo urgentemente a un hospital, ¿no? Por eso es que AYEPI ha tenido esas diferencias de colores, porque los médicos sabemos que cuando uno habla de condición en rojo, eso significa alerta, gravedad, ¿no? Entonces, condición grave al nacer significa un niño grave, un niño que necesita ser referido, estabilizado, ¿no? Grave significa un niño que está pues inconsciente, que no llora, que no respira, que la frecuencia cardíaca está menos de 100, que tiene cianosis, o sea, es un niño grave, ¿no? Entonces, para eso, bueno, hay que hacer la reanimación, una intubación reanimación neonatal, ¿no? Y lo que sí es que si el líquido es meconial, eso es importante. Antiguamente, por ejemplo, cuando apenas salía la cabeza, uno le ponía ya
aspirarlo, ahora está contraindicado, ¿no? Cuando el líquido es meconial, no está indicado aspirar apenas salga a la cabeza, ¿no? Entonces, más bien uno tiene que primero intubarlo, hacer una endotraqueal, o sea, ponerle el tubo y recién succionarlo y aspirarlo antes de ventilarlo, ¿no? Eso es importante. El alto riesgo al nacer son los niños pequeños, menores de 2 kilos o mayores, o niños acrosómicos, mayor de 4 kilos. Pero que tienen alto riesgo, ¿por qué? Porque tienen palidez, están cianóticos, tienen edad gestacional menos de 26 semanas, tienen trauma al nacer o madre que está con fiebre y que no recibe el tratamiento. Entonces, todas esas condiciones hacen que el niño tenga alto riesgo al nacer. En las dos condiciones hemos dicho que hay que estabilizarlo y referirlo urgentemente al hospital. Y si tiene alto riesgo al nacer, igual, hay que iniciar la lactancia materna, estabilizarlo si tiene hipotermia, si tiene hipoglicemia, y referirlo y darle la primera dosis de antibióticos, ¿no? Mediano riesgo es cuando el niño tiene más de 36 semanas, pesa entre 2.000 a 2.500, tiene ruptura de membranas entre 2 y 18 horas y la madre puede tener salud materna pero está en tratamiento, ¿no? Entonces eso sería un mediano riesgo. Y bajo riesgo cuando el niño está alerta, está rosado, llanto fuerte, peso más de 2.500, o sea, no tiene riesgo. Cuando el paciente tiene mediano riesgo, uno tiene que iniciar la lactancia materna, aconsejar a la madre que lo mantenga abrigado, referirlo a consulta médica luego del alta. Y si tiene bajo riesgo, bueno, aconsejar a la madre cómo tiene que alimentarlo y verificar vacunas y consulta en control a los 5 días. Cuando el niño tiene condición grave y hay que darle la primera dosis de antibióticos, lo que se recomienda, igual que el sexo neonatal, ¿no? Darle una ampicilina más un aminoglucósido, ¿no? Entonces, si es menor de 1 semana, la ampicilina se da cada 12 horas, entre 1 y 2 semanas lo dan cada 8 horas, y si es mayor de 3 semanas, la ampicilina lo dan cada 6 horas. En lo que es la amikacina, la frecuencia es cada 24 horas y la dosis 7.5 miligramos por kilo por día. Ahora, ¿cómo evaluar y clasificar y tratar al niño menor de 2 meses que tenga una infección grave o infección bacteriana local? Igualmente uno tiene que preguntar si tiene dificultad para respirar, si ha tenido fiebre, convulsiones, observar si está letárgico, si vomita, si hace apnea, si tiene aleteo nasal, si tiene quejido, si tiene equimosis, petequias, si tiene alguna secreción en el ombligo o en la boca, ¿no? Si tiene convulsiones. Entonces, si el niño tiene, para que tenga una enfermedad muy grave, el niño puede tener igual, cianosis, convulsiones, quejido, estridor, no mama bien y el niño está letárgico, no se ve bien, no luce bien. Entonces, en esos casos, el niño está grave y uno tiene que referirlo, habiéndole dado primero la dosis de antibiótico. Tiene que evitar si tiene hipotermia, hipoglicemia y referirlo inmediatamente al hospital. Si tiene una infección local, puede ser de varios tipos, puede ser una conjuntivitis, puede ser una ofalitis, puede ser monilla oral, ¿no? Puede ser pústulas, o sea, infecciones dérmicas, esas son infecciones locales, ¿no? Y darle tratamiento para esa infección local. Si tiene una ofalitis, igual darle un tratamiento antibiótico. Si tiene monilla, darle bistatina. Si tiene pústulas, pudiera hacer un frotis y determinar bien qué tipo, si es gram positivos. Y si tiene conjuntivitis, igual darle gotas oftálmicas locales, ¿no? Pero si el niño no tiene ninguno de estos problemas, o sea, no tiene ningún riesgo, no tiene una enfermedad grave y no tiene tampoco una infección local, entonces ahí
como todo lo que es verde AYEPI es consejería, ¿no? O sea, decirle que ha hecho bien la mamá en traerlo a un centro de salud, decirle que está bien, felicitarla, pero al mismo tiempo ayudarla con consejos cómo alimentar al niño, cómo cuidarlo, cómo curarlo, ¿sí? Cómo abrigarlo y sobre todo cómo darle la alimentación. Entonces en este caso, bueno, las pústulas, los recién nacidos que son frecuentes, sobre todo hay mamás primerizas que no lo bañan a los niños, que lo bañan, no sé, dejando un día, dejando 2 días, y a veces comienzan a toser, se resfrían un poco, ya no los bañan. Entonces esos hay que enseñarle a la madre cómo cuidar al niño. El otro es la supuración, y la mayor parte de las veces es porque no los limpian o no los bañan en forma adecuada y se infecta el ombligo, ¿no? Lo que es la ofalitis hay que tener mucho cuidado porque a veces hay niños que si no se tratan en forma adecuada, una infección local puede llegar a ser bacteriemia o septicemia. ¿Cómo evaluar a un niño que tiene con diarrea? Bueno, esto ya lo hemos visto varias veces. Primero tiene que decir qué tiempo tiene la diarrea, qué características, si tiene mocos, si tiene sangre, ¿no? Y observar los signos por los cuales uno evalúa el estado de hidratación, como es si está alerta, si está inconsciente, si está lúcido, si está irritable. Evaluar, observar y palpar el signo del pliegue, ¿no? Ofrecerle líquido al niño y ver si toma o si toma con aridez, ¿no? Entonces, una vez que uno evalúa eso, uno puede clasificar al niño como una deshidratación grave con shock cuando el paciente tiene dos de los siguientes signos. Si está inconsciente, si tiene los ojos hundidos, si el signo del pie desaparece muy lentamente, ¿no? Ese es deshidratado con shock y uno le aplica el plan C. Me parece que el doctor Hironaka viene con plan A, plan B, plan C, ¿sí? Creo que ya le dio esa charla todavía. Mañana creo, ¿no? Bueno, el plan C ya van a escuchar cómo se aplica, básicamente es sacarlo del shock. Hay varias opciones, le ponen un salino, le ponen un lactato de Ringer o le ponen una polielectrolítica, ¿no? O sea, hay varias opciones de líquidos. Y una vez que se estabilice un poco, hay que transferirlo a un hospital, ¿no? Pues a la madre que continúe dándole pechos. Pero el paciente puede estar deshidratado cuando el paciente está lúcido pero irritable, ¿no? Está intranquilo, tiene los ojos hundidos y el signo del pie desaparece lentamente. En esos casos, el paciente está deshidratado, uno tiene que ponerle plan B. O sea, plan B significa oral, ¿no? Y como les dije en mi hospital, como no quieren tomarse el tiempo de iniciar vía oral en el sentido de hidratarlo, digamos con paciencia, porque a veces el niño que entra deshidratado pues viene fastidiado, irritable, vomitando, entonces hay que tener paciencia para hidratarlo por vía oral, ¿no? Una vez que igual está estabilizado, hay que si presenta una clasificación grave, hay que referirlo urgentemente a un hospital. Si el paciente no presenta signo de deshidratación, o sea, no hay ningún signo de que esté deshidratado, el paciente no está deshidratado, entonces hay que darle el plan A, ¿no? O sea, líquidos caseros, puede ser agua de anís, panitela, o sea, líquidos de la casa, enseñar cuándo debe volver de inmediato, sobre todo si hace fiebre, si vomita todo lo que toma, si tiene diarreas con sangre, todo eso hay que enseñarle a la madre. Y si la diarrea continúa, hay que hacer un seguimiento a los 5 días. La otra categoría es diarrea persistente. Es cuando la diarrea tiene 14 días o más. El caso de diarrea persistente en los niños pequeños es que si la diarrea persiste más de 14 días, el niño va a desnutrirse, a deshidratarse. Y cuando uno habla de diarrea persistente, generalmente factores de riesgo. Son niños que arrancan con una diarrea aguda y por determinadas circunstancias, sobre todo inmunosuprimidos, los niños hacen diarrea persistente. Entonces uno tiene que ver, o son niños que arrancan con diarrea aguda
y después, cuando hacen una intolerancia a los alimentos, hacen diarrea persistente. Entonces hay factores de riesgo por el cual el niño tiene diarrea persistente, y en los niños pequeños, menores de 2 meses, cuando uno habla de diarrea persistente, está hablando de un niño que puede deshidratarse, puede desnutrirse, o sea, es un signo de peligro, ¿no? O sea, en los niños pequeños, diarrea persistente es un niño que se puede desnutrir, hablamos de niños de 2 meses, que se puede desnutrir, deshidratar, por lo tanto se tiene que referir urgentemente a un hospital. En cambio, cuando hablemos de los niños mayores, no. Si la diarrea persistente es educar o enseñar a la madre cómo alimentarlo y hacer algunos estudios para determinar cuál es la causa de diarrea persistente. O sea, son cosas diferentes. Entonces, en diarrea persistente en los niños pequeños, menores de 2 meses, uno tiene que referirlo urgentemente a un hospital. Cuando uno habla de diarrea con sangre, igual, los niños pequeñitos, menores de 2 meses, es referirlo urgentemente al hospital. ¿Por qué un niño menor de 2 meses puede tener diarreas con sangre? Bueno, puede ser un Campylobacter, sí pudiera ser, pero para eso generalmente hay familiares que hay con diarrea, ¿no? Porque el niño menor de 2 meses, ¿qué cosa? Lacta, a no ser que tenga fórmula y lo haya sido contaminado con manos sucias de la madre y le haya contaminado con diarrea bacteriana o Campylobacter. Entonces, pero cuando uno habla de diarrea con sangre de una criatura menor de 2 meses, uno tiene que referirlo urgentemente a un hospital. ¿Cómo verificar si el niño menor de 2 meses tiene problemas de alimentación o de nutrición? Lo mejor que se puede hacer para evitar eso es lactancia materna exclusiva, ¿no? Y lo mejor que pueden hacer eso es insistir con la madre que haga lactancia materna exclusiva. Por ejemplo, actualmente en Europa han sacado un proyecto de ley, una ley en la cual es obligado dar lactancia materna exclusiva hasta el año. ¿Eso qué significa? Que no se puede dar biberones, no se puede dar fórmula. ¿Y eso por qué llevó a eso? Porque a nivel mundial, y de repente el doctor Alcántara les va a hablar sobre lo que es obesidad, a nivel mundial se está observando la mayor incidencia de obesidad, de diabetes, pero sobre todo de obesidad. Y lo que se está demostrando es que la alimentación en los primeros 1 o 2 años de vida es decisivo para lo que es la obesidad en el futuro, ¿no? La alimentación en los primeros 2 años de vida, si las fórmulas tienen muchas proteínas o muchas calorías por onza, como es la mayoría de las fórmulas del mercado, de los laboratorios, lo que se está demostrando es que cuando hacen seguimiento de esos niños alimentados, digamos al nacer o los primeros 2 años de vida, cuando tienen mucha proteína, muchas calorías, la indicación es relación directa con la obesidad. ¿En qué sentido? En que las fórmulas se pudiera explicar por un cambio epigenético o cambios ambientales, que si bien un niño nace con una genética, al cambiar factores ambientales, factores de alimentación, eso haría que de alguna manera se modificaran los genes y haría que el niño vaya hacia la obesidad, hacia la diabetes. Eso es una cosa que en los últimos 5 años o 10 años cada vez hay mayor estudios y en el último había un congreso mundial en España en la cual han expuesto una serie de trabajos o metaanálisis demostrando esa relación directa entre lo que es proteínas y calorías en los primeros 2 años de vida contra obesidad en el futuro o en el adulto.
Entonces, yo creo que, bueno, acá en Perú, supongo que en algún momento cuando hablé sobre la nutrición hablé, acá en Perú, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, a diferencia de otros sitios, acá en Perú se ha llegado a una incidencia del 50% de madres que lactan de forma exclusiva, ¿no? Pero esa mayor incidencia de lactancia materna exclusiva no hay acá en Lima, por supuesto, sino se ve más en zonas de provincias, ¿no? Y más, por ejemplo, en las zonas rurales, donde las madres lactan a sus hijos hasta el año, hasta los 2 años, de forma exclusiva, ¿no? Entonces, la alimentación materna o la lactancia materna exclusiva está demostrado ahorita que si ustedes le dicen a la madre que tiene que alimentar a su niño, van a evitar que ese niño se muera menos, van a evitar las alergias, van a evitar el asma, van a evitar, van a hacer que los niños sean más inteligentes y van a evitar la obesidad y diabetes en el futuro, ¿no? Y sobre todo problemas cardiovasculares como consecuencia de la obesidad y la diabetes, ¿no? Entonces, si el niño tiene problemas de alimentación, lo que tienen que preguntar es si lo lacta. La mayoría de las mamás, los menores de 2 meses lo lacta. Entonces, ¿cómo está la posición en el momento que lacta? ¿Cómo está el agarre? Si lo lacta 8 veces al día. ¿Cómo se alimenta el bebé? ¿Quién le da de alimentar? Si tiene otra leche, ¿no? Si no solo recibe pecho, sino tiene otra fórmula, ¿no? Observar si el peso para la edad está bueno, si hay un buen agarre, una buena posición, si hay palidez palmar, para ver si tiene problemas de alimentación o desnutrición. Entonces, en lo que es la lactancia materna, es importante, y sobre todo en las primerizas, porque muchas veces la madre dice, sí, yo le doy pecho, pero no va en los carriles de percentiles adecuados en lo que es peso para edad y talla para edad. Y la gran mayoría de las veces no es que la mamá diga no tengo leche, o no es que la mamá diga, no sé, la leche le cae mal, incluso hay madres que dicen que las abuelas le dicen que su leche es mala, cosas así, ¿no? O sea, cualquier cosa le dicen para darle fórmula y tener al niño tranquilo. Pero lo que uno tiene la obligación es demostrarle a la madre los beneficios de una leche materna, ¿no? Entonces, para que no te duermas, a ver, ¿qué te apellidas? ¿Usted? ¿Perdón? No escucho, ¿qué? Ya. ¿Cuáles son las 4 características de una buena posición y la lactancia materna? Eso tiene que haberlo visto en el seminario. Y como yo he hecho los 2 seminarios, yo sé que eso ha venido en IEPI. ¿La cabeza qué? A la altura del pliegue del codo. No, doctora. Ya, la de atrás que también se durmió. Doctora, ¿cuáles son las que no sabes? Tiene que, o sea, como las 12 se están durmiendo. Si se van a dormir, sale, ¿no? Porque a la hora que les pregunto no saben. Entonces, si no saben, lo mínimo que pueden hacer es estar despiertas para escuchar, ¿sí? A ver, ¿quién sabe cuáles son las 4 características de una buena posición? Los del Hipólito deben saber. A ver, ¿quién hizo IEPI menores de 2 meses? ¿Usted? Ya, vamos. La barriga, ambas barriguitas pegadas, contacto cara a cara del recién nacido con la madre. La posición es erguida. El cuello derecho. Claro, el cuello derecho o erguido, pero derecho, ¿no? El cuello del bebé derecho. Eso es agarre, doctora. Eso es agarre. Le faltó una de la posición. ¿Qué le faltó? Pecho derecho, la nariz es... No hay nariz. Uno, el cuello derecho erguido, ¿no? Uno. Otro es el niño pegado, ¿no? El niño pegado. O el niño de frente a la mamá, ¿no? El niño de frente a la mamá.
El otro, el niño, perdón, como decía la doctora, es ¿qué dijo? Ombligo con ombligo. Barriguita con barriguita. La barriguita con barriguita. Ya. Y el último es bien sostenido, doctor. O sea, la madre tiene que sostenerlo, ¿no? Bien sostenido, ¿no? Incluso se dice que la madre tiene que tener la mano en los glúteos del bebé. Eso es bien sostenido, ¿no? Ya, y el agarre. A ver, ¿quién sabe agarre? 4 características de agarre. Cogiendo toda la areola. Coges toda la areola. ¿La areola qué? Que la cojas toda la areola con el labio. No, la parte superior de la areola tiene que verse más que la inferior. Ese es uno. Otro. El labio inferior para atrás. Muy bien. Otro. ¿Quién sabe? La boca bien abierta y le falta uno, mentón del bebé con el pecho de la mamá, ¿no? O sea, son 4 características de posición y 4 características de agarre. Eso tienen que saber todos, porque a la hora que vayan a CERUM o los que vayan a CERUM, eso tienen que decirle a las madres, sobre todo a las primerizas, ¿no? Que lo que tienen que, para que la lactancia materna sea adecuada y esté dentro de los percentiles adecuados, tiene que tener una buena posición, un buen agarre para que la alimentación sea adecuada y el crecimiento sea saludable, ¿no? El crecimiento sea saludable y adecuado. Por eso es que uno tiene que decirle a la madre, siempre tiene que darle el pecho. Entonces si el niño tiene crecimiento en descenso a partir del 10º día o tiene palidez palmar severa, el niño está con desnutrición grave o anemia grave, ¿no? Y por ejemplo en la práctica eso lo pueden ver, los niños, y nosotros lo hacemos en la visita médica, es que los niños pequeñitos, menores de 1 año, la mayoría vienen con hemoglobinas de 8, de 9, la mayoría, y están con leche materna, ¿no? Con leche materna. La mayoría o muchas veces no le dan o sea, la posición y el agarre no es adecuado. ¿Por qué? Porque si el niño tiene lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, no tendría por qué haber anemia, porque el hierro que tiene la leche materna es suficientemente absorbido como para evitar la anemia en el niño menor de 6 meses, ¿no? No tendría por qué tener anemia. La mayoría de las veces es que acá en Lima la madre le dan lactancia mixta, ¿no? O sea, no solo leche materna. ¿Por qué? Porque si la madre sale a trabajar solo le da leche materna tempranito o en la noche cuando llegue, y el resto del día la abuela, la tía o quien lo cuide le da fórmula. Entonces ahí sí tiene anemia antes del año, ¿no? Entonces cuando uno ve, por ejemplo, en los niños pequeños la palma de la mano, uno puede, como dice acá, uno puede saber si el niño tiene anemia severa cuando la palma es palidez extrema, palidez severa. Entonces puede tener anemia grave y en esos casos hay que referirlo urgentemente a un hospital. Si el paciente tiene problemas de alimentación o desnutrición o anemia, generalmente el paciente puede tener uno de los siguientes signos. Uno es crecimiento en horizontal, o sea, significa que el niño no aumenta de peso, ¿no? El otro es palidez leve, el otro es no mama bien, no se alimenta bien, se alimenta menos de 8 veces al día, recibe otros alimentos y otras cosas. A veces incluso las abuelas le dan agua, ¿no? No solo leche, sino que a veces le dan agua. Entonces, todos estos son problemas de la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que dice IEPI en el amarillo? Es tratarlo, ¿no? Si el paciente tiene problemas de alimentación, uno tiene que tratar, enseñarle a la madre cómo darle pecho, decirle a la madre que tiene que alimentarlo 8 veces al día, enseñarle el buen agarre, la buena posición para que la alimentación sea adecuada, controlarle. Si la madre le está dando otros alimentos, de repente mandarlo a una oficina de CREP, ahí tiene una buena formación para enseñarle la relactancia, o sea, como un niño que no lacta o que lacta poco, educar y enseñarle a la madre cómo puede llegar a que su niño deje la fórmula, deje el biberón y tenga lactancia materna exclusiva. O sea, la relactancia.
iniciar un suplemento vitamínico si es que tiene anemia y darle hierro, ¿no? Si es que tiene, darle hierro por vía oral si es que tiene anemia. Bueno, si el peso no es bajo, está creciendo de forma adecuada, se alimenta de forma adecuada, no tiene palidez, no tiene ningún problema de alimentación, por lo tanto es consejería. Y terminé la primera parte, no sé si